Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos un día más, un miércoles de tinta más aquí para compartir la lectura del mes. Em, Hoy vamos a hablar de ¿Quién quiere ser millonario? Este libro que ya todos tienen en sus casas. Es la segunda recomendación que nos hizo el escritor español Javier Moro. Te adelanto, Sebastián, que en los chats, en los distintos grupos que tenemos, pues ha gustado mucho la lectura. A mí es un libro me atrapó por su ritmo, por su historia, por lo completa de su obra, pero claramente, bueno, pues quiero darte la bienvenida formalmente, por cierto, yo aquí ya hablando detrás de cámaras. Bienvenido miércoles de tinta, bienvenido a este encuentro de lectores y lectoras que bueno, estamos cumpliendo 2 años de tinta con lectores en Colombia, Chile y Perú, recién llegados de la Fiesta del Libro en Medellín, donde tuvimos el placer de vernos y de vernos también con muchos de ustedes. Em, entonces, bueno, Sebastián, qué rico poder contar con tu mirada como crítico, pero sobre todo como lector. También es autora que estaba lanzando su segundo libro ahorita en la fiesta. Entonces, pues Sebastián, bienvenido, qué rico tenerte. Y bueno, me gustaría que arrancáramos el hielo como hablando un poquito pues de ti, de lo que nos quieras contar de ti adicional y después que nos cuentes también a ti cómo te fue en la lectura de este libro y lo que nos tienes preparado también como invitada. Bueno, Sandra, pues primero muchas gracias por la invitación. Además que una invitación a leer siempre será bien recibida, ¿cierto? Una invitación a leer y a conversar sobre lo leído. Yo creo que es de las invitaciones más bonitas que hay y que se conecten tantas personas desde tantos lugares, pues para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Gracias de verdad por hoy hacerme parte de este espacio tan bonito. Sé que hay una comunidad gigantesca y de personas muy buenas lectoras. Entonces yo espero estar a la altura como del nivel de lectura que ustedes tienen también, ¿cierto? Pues y que pueda compartir mis impresiones como lector. Si bien soy autor y escribo y posiblemente al escribir uno piensa mucho más desde el punto de vista formal, la lectura, a veces me pasa mucho eso, pienso mucho en las formas de cómo está hecho un libro, en este caso me pasó, eh, también, pues, a veces me dejo seducir por el flujo de la lectura, ¿cierto? Porque el libro me lleve y, pues, como dice Sandra, también soy un lector que a veces soy capaz de dejar como a un lado esa mirada formal. Me acuerdo que García Márquez decía que uno cuando empieza a escribir y lee como escritor, pues se pierde un poco el placer hedonista, ¿cierto? Como este asunto de disfrutárselo y ya. A mí no me pasa tanto eso, yo creo que soy capaz a veces de simplemente fluir por el libro. Y pues más allá de contarles un poco de mí, que creo que hoy pues como que el protagonista de este espacio es el libro y Vika Swarup, que es un escritor, un autor que yo pues había visto, yo le decía a Sandra en su momento, vi la película hace 2000, no sé cuánto, pero entrar en el libro es otra experiencia totalmente distinta, o por lo menos para mí lo fue, una experiencia muy diferente y a mí personalmente me atrapó el libro, es decir, para hacer como un comentario, pues un primer comentario, y es que el libro atrapa, el libro te envuelve de una manera vertiginosa, y yo creo que la palabra vertiginosa, que sé que es gastada a veces, funciona en este libro. Uno siente una velocidad en el libro impresionante, uno siente que avanza, que suceden muchas cosas, que hay mucha acción, y a mí eso me parece que le da un ritmo a la lectura tremendo. O sea, yo creo que uno puede leer este libro de un tirón, ¿cierto? Si uno tuviera un día completo, uno se sienta un día completo y lo lee derecho, yo creo que lo podría leer completamente. Eh, pero claro, yo como escribí la reseña también para la revista que ustedes reciben también, pues tuve que hacer como otra capa de lectura y digamos que mi aporte en este inicial en esta conversación quisiera hacer alrededor de eso, como de cómo lo vi desde el punto de vista formal, más allá desde el punto de vista emotivo, que a mí me gustó, me emocionó muchísimo. Entonces, pues quisiera como empezar por ahí. Yo tomé nota, pues preparándome un poco para esta conversación, eh, traje como cuatro elementos que podemos, y ustedes me pueden, si quieren interrumpirme, no sé, Sandra, ahí de pronto tú me dices cómo más o menos funciona las intervenciones, pero si me quieren interrumpir no hay ningún problema, y me quieren contradecir tampoco hay ningún problema.
porque finalmente todos tenemos estos derechos del lector, ¿cierto? Entonces, traje cuatro puntos que me parecen que quiero que conversemos. Uno es desde quién narra, quién está narrando esta historia, quién la está contando y desde dónde la está contando. Eso me parece como un punto interesante que tengamos en cuenta. El segundo es que hablemos un poco del título, que yo creo que el título tiene un primer título que es el que está pues en el que le puso Vicas al principio, pero luego cómo se trae al español y luego cómo se entiende, pues digamos desde otros idiomas, pero también ese título que nos sugiere. Lo tercero es, hablemos un poquito de la estructura narrativa del libro, si les parece. Y lo cuarto es lo cinematográfico, no para hablar de la película necesariamente, pues, que también está ahí atravesado, pero también cuál es el lenguaje de este libro y su relación con el cine, que yo creo que es interesante pues que lo conversemos. Entonces me imagino pues que hablemos como por esas cuatro líneas inicialmente. No sé, Sandra, cómo lo ven. Pues, No, está súper, está súper. No sé si ustedes quieren empezar también y empezar con el primer tema que nos invita Sebastián a alzar la mano y empezar a participar y también hacerlo. Sé que querían mucho este encuentro y hablar porque sé que les gustó mucho, entonces pues los invito también a que alcen la mano y pues irles dando la palabra. Recuérdanos las cuatro. bueno, no, el primero, y yo creo que pues, muy bueno que lo hablemos, y será quién está narrando esta historia, ¿cierto? ¿Desde dónde se está narrando esta historia? ¿Quién la está narrando? ¿Desde dónde narra este personaje que está narrando la historia, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que las novelas no necesariamente las narra el autor, ¿cierto? No, Vicas no es el narrador de esta novela, el narrador es Rama, que de hecho los nombres son Rama Mohammad Thomas, ¿cierto? Si lo dije en orden correcto, porque además los tres, uno se puede como perder un poco, pero digamos que ese es el narrador, pero ¿quién es ese narrador? ¿Qué nos está contando? ¿Desde dónde está parado ese narrador? ¿Qué nos cuenta ese narrador? Y pues digamos que ese es como el primer punto. Y si alguien se quiere animar más o menos a darnos atreverse pues a lanzarnos una primera impresión de quién está contando esta historia. Ángela, ¿cierto? Está alzando la mano. Sí. Ángela María, estás en mute, si no estoy mal. Listo. No, espérame que sigues en silencio, espérame. Reactivar audio. Pero es que yo creo que no tienes audio, ¿cierto? No te escuchamos. Bueno, revisa porque yo creo que sí tienes el acceso del micrófono, porque tienes el icono, solo que está en rojo. Si está desactivado. Entonces, mientras se encuentren ahí para desactivar, le voy a dar la palabra a Nancy Montaña, ¿sí? Ya volvemos con ustedes. Dale, Nancy. No, sí, abajo sale y sí deja activar el audio. Debe ser que no ha podido. Bueno, no, el libro me pareció espectacular. Yo había visto la película hace muchos años también. Y para mí fue encontrarme con una historia como nuevamente, porque la película, aunque es muy bien elaborada, después de leer el libro me di cuenta que es una muy buena película. Em, pues encontré otros detalles en el libro que me hicieron acercarme como a la historia nuevamente. Entonces, el personaje que cuenta la historia, pues me pareció un personaje típico de la India, de una casta que además es una casta de las más bajas que hay, en donde él tiene que pasar por mil peripecias, es además huérfano, no conoce la historia de su mamá, pero la sueña todo el tiempo. Y eso hace que él se acerque, o sea, siempre que tiene el sueño de su madre, hace que se sienta como en refugio. Pues que en un huérfano debe ser una cosa bien, bien compleja. También entonces cuenta
la historia de la India desde su perspectiva e inclusive cuenta la historia de la guerra con Pakistán. Entonces uno ve momentos históricos de la India y uno se logra acercar a lo que es un país tan extraño, un subcontinente que para nosotros es pues, tan distinto, con una cultura que uno a veces no logra entender porque, por ejemplo, el tema de las castas es algo que uno no, pues aquí uno no lo concibe. Y cómo él cuenta la historia de la India pues desde todo lo que le pasa, ¿no? Pues las peripecias, el tren, trabajando con la familia australiana, o sea, como mil cosas que uno dice, no, no le puede pasar tantas cosas a una persona en la vida. Eh, pero pues lo que más me pareció espectacular es eso, que desde su perspectiva, como de un hombre que no tiene el conocimiento, que no tuvo acceso a información, que no tuvo acceso a educación, solamente como en su primera etapa infantil, cuando vivía con el padre, con el cura. Pero de resto él no tiene esa capacidad de poder acceder a educación. Nos cuenta la historia de un país que es enorme y con una cultura increíble como es la India. O sea, eso me pareció espectacular del libro y era lo que quería compartir. Gracias, Nancy. No, pues y estoy de acuerdo, me encanta ese punto de vista que dices de cómo contar un espacio, un lugar, un territorio desde unas condiciones específicas, ¿cierto? Digamos que el autor decide y elige un narrador que podría haber sido, y creo que en la entrevista que le hacen acá que me la leí pues muy bien y completa, él dice que él hubiera podido escoger un diplomático, pero un diplomático como el autor posiblemente no podría narrar ciertas cosas que se quieren narrar en esta novela. Y elige un narrador de una casta baja, en unas condiciones materiales de pobreza importantes, y desde ahí cómo se ve ese mundo, cómo se ve el mundo desde ahí, desde esa capa más baja, y a mí eso que estás diciendo, Nancy, me parece muy interesante, porque sí hay como un lugar desde donde se dicen las cosas, ¿cierto? Que no es el lugar del poder, que esto es creo que importante como en la novela, sino el lugar del no poder, ¿cierto? El lugar donde no hay acceso a ese tipo de privilegios. Entonces, gracias por como por esa participación ahí. Yo creo que íbamos entrelazando pues entre comentarios que ustedes vayan haciendo y yo voy dando un poco mi opinión frente al tema. No sé si alguien más quiere agregar algo aquí en en este tema. Creo que es chévere que lo vayamos. Ángela no ha podido poner el micrófono, está que se habla. Mm. Está Tiana, solo que está en uno prestado. Si quieres por WhatsApp o por aquí decir tu comentario, Tati. em, Hay una cosa que a mí me parece como muy interesante en ese punto de vista, desde donde está narrando y que está en la novela, no sé si ustedes lo perciben, y uno normalmente en la literatura dice cuál es el punto de vista, ¿cierto? Y como si solo la vista tuviera como mucha relevancia, como que solamente lo que se ve. Pero creo que este narrador no solamente captura lo que está viendo, sino que captura lo que está oliendo, lo que está sintiendo. Eh, Como todos los sentidos están puestos como al servicio de esta narración, que a mí me parece muy interesante. Y uno logra, yo no sé si les pasó, como compenetrarse, empatizar, esta palabra empatizar está un poco gastada, pero pues como ponerse en la piel de ese personaje y sentir los olores. Y creo que eso hace que también uno desde el primer momento en la novela cree un vínculo con el narrador, cree un vínculo con el personaje principal, como como una cierta compasión, si suena feo la palabra, pero como una cierta compenetración con, yo entiendo eso porque yo lo estoy sintiendo, y lo estoy sintiendo porque lo estoy oliendo, porque lo estoy mirando, porque lo estoy oyendo, y como que todos estos elementos entran en la narración. Hay descripciones de comida, por ejemplo, la descripción de la comida está muy presente en la novela,
a qué huelen las cosas, cómo son estos platos que no conocemos, que pues, nosotros de pronto algunos conocen, algunos no sé qué tanto, pero uno conoce pues los más clásicos o los que nos han llegado a nosotros, pero hay unos que uno tenía que ir a buscar cómo era ese plato y cómo estaba dispuesto ese plato. Entonces, ese olor cómo entraba en la narración y cómo nosotros como lectores, o por lo menos a mí me pasó, yo era capaz de imaginarme todo esto, ¿cierto? No, los colores, la suciedad lo siente uno también un montón, ¿cierto? Porque siente uno que hay cosas que como que desagradan un montón. Entonces creo que esa capacidad de ese narrador, esa voz narrativa nos permite entrar en un universo, en un mundo visto desde ahí, que yo creo que eso en una novela es un logro a mi juicio porque nos permite singularizar la experiencia, ¿cierto? Nos permite decir, esto es una experiencia singular, que es universal, que tiene como esta paradoja, y creo que yo no sé quién, en la revista que ustedes tienen también está ahí como un comentario de ese estilo, y es como algo tan, o fue alguno de los lectores que escribió eso, un poco como la premisa de Tolstoy, de narra tu aldea y narrarás el mundo, creo que está ahí, ¿cierto? Es singular, pero al mismo tiempo es tan humana y es tan, pues como tan exploradora de la condición humana que uno logra entrar en ese universo muy rápidamente. Entonces, creo que es uno de los temas que me parecen interesantes. Camila, o bueno, no sé, Sandra, Sí, tienes sí, algo. dale, Camila. Hola, em, bueno, yo siento que en línea con lo que dice Sebastián, el libro ponía sobre la mesa una expectativa de que cómo es alguien que sabe cosas y siempre esperaban a alguien académico o que haya tenido acceso a la cultura de alguna manera en su vida, pero es muy bacano que te ponga también al frente a Rama que tiene como respaldo de todo lo que sabe de su propia vida. Y realmente eso viene a ser uno como ser humano. Todas las experiencias que vivió, que olió, que sintió, que comió, con quién habló, con quién se cruzó, las historias que le contaron, los lugares a los que fue, las películas que vio. Uno no es solamente lo que recibe en un ambiente académico, en un aula de clase, uno es un testimonio de todo lo que vivió, de cada segundo. Y creo que eso me pareció bonito porque también hoy estamos acostumbrados a que algo así como respetamos o validamos solo las opiniones de quien tiene como respaldo algo académico. Y realmente el respaldo que uno necesita es la propia vida y ya. Muchas gracias, Camila. Tati, lo vas a lograr. Seguimos sin oírte. Mándame el audio y lo seguiremos intentando. Mándame un audio por WhatsApp y yo te lo pongo play. Bueno, y voy a comentar sobre lo que dijo Camila. Hay algo que decía ahorita como de singularizar la experiencia y es que también nos lleva a la India, pero no con la guía turística, ¿cierto? Que es algo que me parece muy lindo del libro. No es entrar en vamos a ir simplemente al Taj Mahal, que además nos lleva al Taj Mahal, pero de otra manera, ¿cierto? Nos lleva desde ese punto de vista, desde ese punto de narración, desde ese lugar donde está ese narrador y cómo es ver esto desde ahí, ¿cierto? Cómo es verlo desde ahí, que es distinto a cómo lo ve el turista, que es distinto a cómo lo ven las personas que pasan por ahí, incluso cómo desde ahí también se puede hacer una especie de burla de la ingenuidad del turista de una manera muy sutil, pues nunca es como un asunto polémico en el libro, pero sí uno nota que hay como una intención de vamos a la India, este lugar exótico al que podemos ir, es un lugar con una desigualdad tremenda, ¿cierto? Con unos graves problemas sociales, con unos problemas que atraviesan un montón de cosas. Entonces, claro, pararse desde ahí permite narrar una, nos saca un poquito
de la mirada de Lonely Planet, ¿cierto? Bueno, o del librito de viaje, que pues funciona muy bien para los que viajamos porque nos resuelve cosas prácticas, pero que pues es ir un poquito más allá, es entrar en una experiencia más concreta. Veo que Claudia tiene y después Ana tiene la mano levantada. Hola, sí, un gusto de verdad participar de este conversatorio. Disculpen que no pongo mi cámara porque estoy todavía en el trabajo, pero justo con lo que hablabas del narrador, ¿no? El narrador y el título, dos cosas que ahí están mencionadas. Sobre el título, yo conocí el título original cuando la película se estrenó. ¿No? Cuando ganó el Oscar y todo ello. Y desde ahí creo que nos dice muchísimo sobre todo el contexto, ¿no? Esto de Slumdog Millionaire, ¿no? Del perro de la calle, fue algo que me impactó. Cuando vi la película también me enseñó otra India, ¿no? Totalmente distinta a lo que hasta ese entonces de repente podía tener algunas nociones, ¿no? Y ahora leyendo el libro, que realmente volví a ver la película, la vi justo antes de leerme de nuevo el libro, encontré bastantes diferencias porque el libro te permite pues profundizar más y la película pues tiene que ser de alguna manera, ¿no? Más compacta. Y acá dice algo cuando a él lo arrestan, ¿no? Y cuando él empieza a pensar, ¿no? Y nos empieza a contar estas primeras escenas, ¿no? Que empieza con el arresto es que algunas personas, por ser él quien es, ¿no? Como que un pobre más, ¿no? Nadie le va a tomar importancia a lo que le está pasando. Y también dice, en alguna parte dice, hay quienes dirán que yo me busqué esto por querer ir a ese concurso, ¿no? Me señalarán, me recordarán lo que dicen los ancianos, que nunca se debe cruzar la frontera que separa a los pobres de los ricos, ¿no? Entonces, esa parte duele, ¿no? Duele bastante y tiene que ver mucho con el título. Se me hacen dos cosas que te dicen quién es el narrador, ¿no? Y que impacta y bueno, ya luego empieza toda la historia, ¿no? Otra cosa que dicen por ahí, que ya no lo encontré ahorita, ¿no? Que dicen que si los ricos se sentaran a un programa de concurso no responderían nada, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque el conocimiento al final es de la gente que vive, ¿no? La gente que está allá afuera, que conoce las realidades. Y bueno, él, está de más, ¿no? Poder ver en este libro cómo se responden las preguntas a través de vivencias, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Ana, Hola, ¿sí me escuchan? Sí, creo. sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quería decir, Sebastián, primero que concuerdo casi con todo lo que has dicho, de verdad que siento que fue también como una experiencia universal leer ese libro y compararlo también no con el país donde nosotros vivimos, que también hay mucha desigualdad, por lo menos en Colombia. Pero ahorita que decías como ese turismo como de la miseria que se da en India, como ese turismo. Me acuerdo que cuando estaba leyendo el libro me llamó mucho la atención la manera en la que él describía uno de los lugares donde él vivió y cómo estaba todo repleto de gente, de suciedad, lo que tú decías, es muy descriptivo en la manera en la que describe los olores, cómo se ve la suciedad, etcétera. Y me llamó tanto la atención ese lugar que lo empecé a buscar como en internet y los primeros videos que aparecen son videos de personas haciendo turismo en ese lugar, yendo como a promover este lugar y bueno, hoy nos adentramos aquí en este lugar tan peligroso y tan exótico, ¿sí? Entonces me resonó mucho lo que decías de tomar la India y verla de otra manera, tomar esta experiencia que nos cuenta él de toda su vida, verlo de otra manera. Y a mí por lo menos yo me había visto la película, pero de verdad que la había visto hace mucho y no, de pronto no tengo como el recuerdo fresco de cómo es el final de esa película. Pero el final a mí me encantó porque da un giro completo al final que yo me quedé como sorprendida y sobre todo la manera en la que termina la historia, en el sentido de que él, el dinero no lo corrompe, ¿no? El dinero, al contrario, lo ayudó a ayudar y como a sacar de de ese mismo ciclo de pobreza a ciertas personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera o a lo largo de su vida, pues. Entonces, no, a mí el libro me encantó. Es primera vez que leo un autor de este estilo y me encanta como la manera en la que estaba narrado a través de diferentes, pues, las diferentes preguntas conectadas a diferentes sucesos de la vida de él. Entonces, bueno, eso era como lo que quería decir. Gracias, Ana.
Gracias, Ana. Jessica. Se me perdió el micrófono, qué pena con ustedes. Algo que a mí me sonó mucho, que fue, creo que fue Claudia la que lo estaba mencionando, y me pareció muy chévere, es ese tema de cómo muchas veces las clases sociales tienen unos diálogos internos a veces muy similares, porque mucho de lo que decía en el libro sobre el pobre no puede aspirar a ser rico, sobre el pobre no puede ser inteligente, sobre se supone que un pobre no debe saber, se supone que un pobre no debe saber inglés, se supone que un pobre, entonces un montón de supuestos hasta llegar a un punto de decir, yo para qué sueño con ser clase media cuando no lo voy a lograr, es algo que también he notado bueno, yo soy del Oriente Antioqueño, y es que muchas veces el campesino pasa lo mismo, que yo soy campesino, yo no debería hablar porque yo no debo saber lo mismo que ellos. Y yo soy así, entonces me parece y lo asemejé mucho, inmediatamente lo asemejé mucho a las zonas rurales de estas zonas en las cuales ellos quedan con esos supuestos que el supuesto es este y así se tiene que quedar. Entonces me gustó mucho el libro, me gustó mucho la trama y cómo se va desenvolviendo en todos los capítulos y algo que me sonó mucho y lo asocié fue ese tema de las clases sociales y de cómo de una u otra manera la autoestima, el autoconcepto y muchas cosas de sí mismo hacen que las personas digan, este es mi lugar y me debería quedar acá. Es algo que a mí me golpeó mucho, que él en varios momentos lo decía y lo comentaba. Entonces me pareció muy significativo. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Angie Rueda. Angie, Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ahora sí te Sí. escuchamos. Gracias, Jessica. Ah, bueno, no puedo poner cámara porque estoy en zona rural y se me apaga de una vez, se me cae la conexión. Bueno, yo les quiero contar pues varias cosas que me pasaron con este libro y lo primero es que, bueno, yo soy docente de un colegio público en Cali, y siempre pues cargo mis libros de tinta en mi maleta. Entonces tenía este libro encima del escritorio. Y pues es increíble como lo que la portada, lo que el libro como tal generó en mis estudiantes. Una curiosidad tremenda, pues los muchachos de hoy no son como muy de libros, pero realmente les encantó. Y terminé leyendo unos capítulos con ellos. De profe, vení, pero contanos, y la verdad el libro te vuelve muy cercano. em, y hace que de alguna manera sea muy fácil de entender, de meterte en la piel de ese narrador. Y pues la verdad fue un éxito con mis estudiantes, no lo he terminado de leer porque me estoy leyendo como unos capítulos con ellos, fue una promesa como que les hice, no sé, les encantó. Eh, También de alguna manera recuerdo algo que aprendí en la maestría en educación, pues yo vengo de un ámbito totalmente diferente al de educación, que son ciencias empresariales, pero terminé con maestría en educación y algo que aprendí fue una frase de uno de mis profesores que dice que experiencia no es eso que tú haces repetidamente durante muchos años, sino que es eso que te atraviesa, es eso que te marca, es eso que tú vives. Y creo que en este libro, pues, lo comprendí perfectamente a qué se referían esas palabras. Realmente es una delicia, ha sido una delicia este libro y pues quería felicitarles por el tema de la portada, del diseño del libro, pues la verdad eh, fue un éxito total, la colorimetría, bueno, todo ha sido un éxito total en mi colegio. Gracias por compartir la experiencia, Angie. Ahí le dimos una miradita a Rama, cómo se vería. María Cecilia. Hola, buenas noches. Yo quería comentar una parte, es cuando él sueña con su mamá, que normalmente es antes como antes o después de un evento muy fuerte que él va a vivir o que está viviendo en ese momento, él se transporta y empieza a soñar o a vivir como en un plano paralelo
cuando su mamá lo está dejando, lo está abandonando y siempre dice que el viento le mueve el pelo y le tapa la cara y él nunca alcanza a verle la cara. Me parece una cosa simbólica muy hermosa y muy dolorosa de la vida de una persona huérfana que nunca logra ver la cara de su mamá. Sí, como que, pues obvio, hoy en día sí permiten que uno conozca quién fue su mamá biológica, pero siempre ha sido como una cosa negada a los niños huérfanos que conozcan a su madre biológica. Entonces, eso siempre me parecía muy fuerte, como que él decía que como que ya la iba a ver, ya la iba a ver, y el pelo le tapaba a ella la cara. Me pareció hermoso ese símbolo dentro del libro. Gracias. María Cecilia, qué lindo eso. Tati, sí, ya puedes hablar. Ah, me vas a llamar, dale. Sí, perdón por esta. Llámame. Y ahí, ¿me escuchan? Sí, ay, sí. Probando, probando, meando. Ahora sí. Bueno, yo sí, no ando, no voy a hablarles de la parte triste. Espérate, le bajo aquí que salgo con eco, coco. No hablo de la parte triste, sino las partes que me impactaron graciosas. Por ejemplo, él fue creado por el padre Timothy, le puso ese nombre todo lleno de santos y de todo. Cuando llega el musulmán y el hindú, y entonces le cambian el nombre. Entonces, como dice él, ay, ¿qué tal que hubiera aparecido el tercero en cuestión? ¿Qué nombre le habrían puesto? La otra parte, cuando están en el teatro, cuando están ellos chiquitos con Salim, el amigo, y estaban ahí viendo la película de su autor favorito, de su actor favorito, y entonces hay un viejo ahí moviéndose y todo, y le dice Tomás al amigo, mira cómo se está moviendo. No, pobrecito, está muy viejito, son temblores de la edad. Algo así, cositas charras que me impactaron en el libro. Pues cambiando con las partes tan duras, porque es que desde que empieza, pues pucha, pobre muchacho, como ha sufrido, cómo lo torturó ese maldingo al principio, cómo le ha ido de mal en tantas cosas. Y tan rico también me ponía en el personaje de la abogada. El dolor que ella estaba sintiendo, ver que él le estaba contando todas esas historias, ponía en el DVD y cómo ponían la pregunta de ese maldingo viejo del programa. Entonces me impactó mucho, me pareció muy lindo eso, todos esos contrastes y un escritor fabuloso. O sea, cuando yo vi el libro y dije, ay no, la película muy triste, no me provoca, pero la lectura es que este tipo escribe wow, de wow, re wow. Y me encanta verlos a todos, a ti Sandrita, conocer a Sebastián y a todos ricos aquí. Por fin me pude hablar, güey, pucha. Estabas que Ya. te hablas. Gracias, Tati. Yo creo que mencionas ahí muy importante el nombre de los nombres que a diferencia acá de nosotros, allá sí determina como el Claro. camino y el Yo camino. quería agregar como dos cositas ahí, Sandra, y Ah, pues sé que hay por muchas más favor. mencionadas. Pero bueno, hay una de lo de los nombres que me parece un tema importante. Hay como tres cosas que quiero ahí y vamos conectando y seguimos conversando. Uno, el tema del nombre, que tiene los tres nombres de las religiones que confluyen en este territorio y que además generan muchos conflictos, ¿cierto? Que tienen unas historias muy pesadas entre ellos. Entonces, que el nombre de este personaje narrador sea ese es muy simbólico, es muy importante por lo que significa, por lo que nos muestra, lo que nos quiere plantear, pues como la novela también desde esa forma de nombrar las cosas, ¿cierto? Entonces eso me parece que está muy bien. Luego hay un momento donde se narra de conflicto, ¿cierto? Es un conflicto India-Pakistán entre musulmanes y un tema religioso muy arraigado ahí, una historia larguísima que creo que pues tiene toda una conexión ahí. Ese era uno de los temas. Otro que lo mencionaron ahorita, el tema de la pobreza y el dinero. Entonces,
ahí retomo con un tema, con el segundo punto y podemos ya luego seguir conversando pues también lo que ustedes consideren, pero el tema del título, ¿cierto? El título es creo que QIR, pues en el título original es preguntas y respuestas, pero creo que toma mucho más valor simbólico y mucho más potencia el que luego llamó quiere ser millonario, luego quién quiere ser millonario. Ha tenido pasado como por varias cosas, pero creo que el tema de lo millonario funciona muy bien para hacer un contrapunto entre el título y la narración, entre por qué, que además yo sé que es el título de un programa televisivo, y ahorita hablamos un poquito de eso, pero ese contrapunto de lo millonario en un país de tantas desigualdades, yo creo que plantea una pregunta interesante de entrada en la pregunta inicial. Y haber elegido este programa televisivo da un tema muy, muy importante. Y el tercer punto que quería poner ahí sobre la mesa es la infancia. O sea, ahorita lo mencionaron con lo de la mamá, muy lindo, creo que María Cecilia fue la que lo mencionó, que me encantó esa imagen de no poderle ver el rostro a la mamá, de no poderle ver la cara a la mamá. Eh, y qué significa ser huérfano y qué significa la infancia cuando no están tus padres y cómo es entrar en ese, adentrarse en ese mundo de una infancia. Pues yo tengo aquí un dato personal, pues tengo una hija de 4 años y 7 meses y yo me imagino a mi hija huérfana en un orfanato como el que nos narran acá, que es un orfanato absolutamente cruel, ¿cierto? Despiadado y un tris mercenario. Entonces es como muy, muy, muy fuerte y creo que la infancia tiene dos miradas en esta novela que a mí me parecen interesantes. Una, claro, el drama y lo triste que es esto, pero al narrar también en algunos momentos desde esa mirada de la infancia, volvemos al tema de desde dónde se separa, también hay como una especie de asombro. Ahora que hablan, decíamos, la situación con el padre Timothy y todo, esa situación que sucede ahí, él va a un cuarto y ve en un cuarto al padre Timothy, ¿cierto? Creo que es un inglés que llega, bueno, no recuerdo, y ahí pasa algo, pero se narra desde la infancia, no se narra desde el adulto. Y eso hace que esa escena tenga un peso mucho más interesante, se vea más desprovista como de ciertas cosas que posiblemente la mirada de adulto sería mucho más, no sería tan estético. O sea, le da un carácter estético más alto a esa mirada desde la infancia. Entonces, bueno, quería agregar esas tres cosas porque quiero que ustedes pues igual sigan compartiendo su lectura también. Muchas gracias, Sebastián. Ahora hablamos del título porque fue una decisión importante también a la hora de publicarlo nosotros. Silvia Bastidas. Hola, buenas noches para todos. Yo quería compartir algo sobre el personaje principal, que a mí voy a decir que fue una de las cosas que más me llamó la atención y bueno, ya hemos hablado sobre cómo él pues fue un niño muy pobre, huérfano, marginado, trabajó desde muy temprana edad para poder sobrevivir y pues un montón de cosas que les ocurrieron mientras creció y a través de la historia, pero me llamó mucho la atención que a pesar eh, pues de todas las cosas que le tocó hacer para sobrevivir, porque pues lógicamente, o sea, obviamente no fue un héroe perfecto, sí, o sea, él tuvo que aprovecharse de la gente para poder sobrevivir, le tocó robar, le tocó hacer distintas cosas. Creo que era un personaje y un narrador que tenía como una brújula moral muy marcada, porque a pesar de todo esto que le tocó hacer, e incluso a pesar como de ese pensamiento que tenía, los ricos y los pobres no pueden cruzarse, uno no puede tener aspiraciones, etcétera, él tuvo siempre como esa indignación por la injusticia y identificaba como lo que estaba bien y lo que estaba mal y siempre tuvo como esa urgencia de proteger a los demás, de proteger a su amigo Salim, cuando estaba en la pensión y quiso salvar a Gudilla, luego a Anita. Incluso pues cuando estuve en el hospital y se consiguió con este señor, con el profesor de inglés, y el profesor le rogó, o sea, teniendo como esa cantidad de dinero, el profesor le rogó como, hey, necesito ayuda, por favor, para poder comprar la vacuna para mi hijo. Y siendo como una persona que no tenía nada, incluso pues le dio las 400.000 rupias y le dijo como, sí, sálvalo porque pues él las necesita más. Y creo que, o sea, hay como un paralelismo entre todo lo que tuvo que hacer, así como esa astucia que tuvo que conseguir en la calle para poder sobrevivir,
y las buenas acciones que hizo. Como que a pesar de todo, todo lo que le sucedió, nunca se volvió malo, ¿sí? Siempre desde niño, o sea, fue bueno, como que pudo sobrevivir a todo ese mundo eh, de marginados y ya incluso pues hasta el final vemos que él, cuando consigue su premio, lo que hace es ayudar a los demás. Muchas gracias, Silvia. Daniela Mejía, Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿sí? Ah, ok. Bueno, no, primero pues yo quería como comentar que el libro me pareció muy, digamos que con una diversidad muy grande de situaciones. El hecho de que él fuera narrando su vida a través de sus recuerdos y de sus preguntas y que él trate de explicar que realmente no fue suerte ni fue trampa, sino que fue como que toda la concatenación de eventos en su vida lo llevaron a ese programa y a finalmente lograr llegar y avanzar hasta el premio mayor, pues es como muy, muy cinematográfico lo que hablaban al principio, pero también muy de la vida, o sea, yo creo que en general la vida de todos se desarrolla de una manera en la que las cosas pasan de la manera que tenían que pasar y llega uno como a un punto de encuentro o de cierre de eso. Entonces me pareció eso muy interesante desde el personaje, incluso que no se narraba como específicamente en orden cronológico, sino que él iba y volvía en sus recuerdos y eso hizo que el relato me pareciera como más orgánico, como que uno sí cree que te lo está contando como una conversación de él con la abogada y están literal en la casa de ella, en la habitación, con el televisor al lado y él le va contando primero el contexto y luego como mira, por esto es que sé eh, la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es la valoración del conocimiento. O sea, él a pesar de ser un niño pobre, un niño que no tuvo acceso a mucha educación, aunque aprendió inglés y creo que eso le dio una ventaja gigante, entonces tenía como ese manejo de los idiomas, pero también cuando aprendía de astronomía por el vecino que escuchaba a través de la pared o cuando le aprendió poesía y a recitarla, pues en medio de ese contexto de que era que les estaban enseñando para luego explotarlos en la calle, o cuando él quiso comprar las revistas del Australian Geographic, del niño que las vendió, pues el dueño de las revistas fue como que, ah, yo quiero darle el dinero por el papel que me pueden dar, pero él las compró porque él veía como eso tan extraordinario en pues en su imaginación, de lugares que él pensaba que pronto nunca iba a ver, pero que lo valoraba tanto. Creo que esa belleza también del personaje, como de valorar esas pequeñas cosas bonitas que encontraba en su vida. Y ya finalmente, pues como curiosidad, justamente cuando me llegó el libro, yo estaba leyendo una saga, pues fue el primer libro de una saga que se llama Ana de las Tejas Verdes, que pues muchos la pueden conocer también porque hay una serie de Netflix muy famosa que se llama Anne with an E, y esa es la historia de una niña que también es huérfana, pero es como el otro contraste, que puede pasar cuando eres huérfano y te adoptan y encuentras un lugar en el mundo y una familia y una forma de rehacer tu vida familiar. Entonces me pareció muy curioso el contraste, estar terminando ese libro y luego encontrarme con la otra cara de la moneda de un niño que finalmente fue huérfano siempre y tuvo que crecer y pues sobrevivir como pudo con las condiciones que tenía. Entonces, nada, pues muchas gracias por este libro de este mes y bueno, quería como mencionar esos tres punticos. Gracias, Daniela, por todo lo que nos mencionas. No sé, Sebastián, si querías decir algo No, yo creo que no, no, yo creo que está bien. Demos, si quieren, más paso a ahora. otra persona y ahorita vamos. Me parece bien. Diana, ¿Me escuchan? ahora sí. Listo, buenas noches a todos. Bueno, yo trataré de ser también un poco anecdótica referente al libro, y es que cuando yo lo recibí me puse muy triste,
porque para mí la película no fue lo que yo esperaba. Fue una película que dejó para mí muchas preguntas y muchas cosas que yo decía, bueno, puedo ser diferente en la medida en que el final no, personalmente el final no me impactó como yo esperaba que me impactara. Entonces cuando lo vi yo dije, ah, no, qué triste. Mi sorpresa fue al leerlo y darme cuenta que la película era totalmente alejada de esta gran obra y de esta gran mirada que para mí, yo la titulo o digo que esto es una novela de formación en la medida en que lo que vemos es no solamente la historia del protagonista, sino el hecho de cómo a ti te van enseñando que la vida tiene sus experiencias, ¿sí? No importa el título que tú tengas, no importa lo que tú sepas, que si eres inteligente o no, que si accedes a la educación porque eres rico o no, sino porque las experiencias y el destino te van llevando, digámoslo de alguna forma, a los lugares indicados. Para mí fue una obra, yo he dicho que es el mejor libro que he leído en todo el año, porque fue sumamente arrollador, lloré con él, con cada personaje, en el final era una vaina que me tenía súper tensionada. Yo decía, no, por favor, no lo maten, que le pase, no le pase nada malo. O sea, estaba súper metida dentro de la obra y me llevó a compartirla con muchas de las personas con las que yo trabajo. Yo soy maestra, entonces le contaba a mis estudiantes y les decía como que esto es algo maravilloso que tiene que leer todo el mundo. O sea, es que es una obra sumamente de una riqueza frente a la crítica social que expone, frente al hecho de que nosotros conocemos a la India, los que pues obviamente no hemos ido, tal vez alguno de aquí haya ido, tenemos el ideario de lo que nos vende TikTok, nos vende Instagram, de la sociedad con la que ellos viven, o si ven películas de Bollywood, como si son muy ricos y como tienen mucho esplendor, pero todo eso es un ideario. Sí, realmente lo que me muestra el libro a mí es lo que realmente siento que ocurre en la India, cómo se vive ahí la pobreza, cómo se vive ahí la religión, cómo se cimienta todo eso de las castas. Cuando yo leía, por ejemplo, lo de la prostitución, yo no podía creer realmente que existiera un lugar en el mundo donde la prostitución era así y donde una mujer tenía que pasar desde su infancia a, digámoslo de alguna forma, a toda su vida convertirse en una prostituta para mantener a toda su familia. Yo no podía creer que eso fuera cierto y tuve que buscar en internet y vi que sí, yo decía, wow, esto es fuertísimo, fuertísimo, pero es un libro que culturalmente tiene muchas cosas y fue maravilloso, o sea, realmente el mejor libro que leí en todo el año. Gracias, Diana. Yo voy a complementar ahí, pero voy a complementar, no, voy a dar un comentario adicional, y es que me gusta mucho cuando los escucho, el tema como de, o sea, fue muy atrapante, fue muy, o sea, como que pude sentir como una forma de narrar que me atrapó mucho, ¿cierto? Y que uno de pronto en la película es distinto y el formato es distinto y ahorita podemos hablar de eso, pero yo creo que tiene que ver mucho con la estructura narrativa, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la estructura narrativa del libro, que además aprovecha un recurso para esa época. Esto es un libro del 2005, ¿cierto? Y es la época en la que está de moda el programa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿cierto? Pues como uno de los programas más vistos en el mundo, yo creo, y que pues de entrada aprovecha un recurso que eso me parece algo valioso de la novela y es algo que estuvo en una época, en un momento, lo vuelve un recurso narrativo, o sea, pasa del recurso televisivo al recurso narrativo y cómo hace que la ansiedad que uno siente por la respuesta, cuando yo en algún momento aquí veía quién quiere ser millonario, yo no quería saber hasta cuánto iba a llegar, hasta dónde es capaz de estirar esa persona, su permanencia en ese programa, hasta en qué momento a lo Cherezada, en qué momento le van a cortar la cabeza. O sea, es como en qué momento esto se va a caer. Y creo que ahí hay un mérito de Vika Suaru en leer eso, leer esa parte narrativa detrás del programa y volverlo un recurso narrativo para la novela. Y cómo empieza a ir utilizando las preguntas y las respuestas para narrar con tensión. Entonces uno empieza a ver las no sé cuántas rupias y empieza a aumentar el número de, y esa sensación de, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Y aquí qué sigue? Que también es muy del lenguaje televisivo, ¿cierto? Y hoy lo vemos, por ejemplo, en las series, pues que uno dice, se empieza a ver una serie, hay maratones de series,
y es que sigue, que sigue, que sigue, y yo creo que ese formato se siente en el libro, y posiblemente en eso es muy contemporáneo a nosotros, es muy actual, sigue siendo muy actual por la velocidad. Italo Calvino, aquí me pongo un poco nerd, Italo Calvino escribió un libro que se llama Seis propuestas para el próximo milenio. Y una de las propuestas para el próximo milenio a la hora de contar historias y de narrar para la literatura, habían dos que a mí me parecen siempre muy interesantes, y es la levedad y la velocidad. Él habla de esos dos conceptos en ese libro, y la levedad es como hacer algo denso, como puede ser esta desigualdad social, esta cosa tan horrible que está narrando el narrador, y con qué ritmo o qué ritmo demanda un poco también la época, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver un poco esa velocidad, pues no sé si la palabra sea velocidad, pero como esa intensidad y al mismo tiempo levedad a la hora de contar algo muy fuerte. Entonces, cuando escucho que dicen, uno siente que sigue y que la novela avanza, hay un mérito narrativo tremendo, y creo que también tiene mucho que ver con la escogencia de esa estructura narrativa a partir de una estructura de un programa televisivo. Creo que eso hace una conversación interesante. Entonces, bueno, Gracias. No, y muy original. Él en la entrevista nos respondía eso, como, pues lo pensó, y de hecho no sé si todos, no sé si leen antes o después la entrevista a ustedes, pero también esto surge porque él, o sea, él pensó esta historia es porque vio en el periódico que pues alguien se ganaba el premio y decían que era mentira y que eso no podía ser cierto, y bueno, como que desde ahí empieza a desatar toda esta historia, y como dices, bueno, vigente, vigente hasta hoy. Bueno, pero Andrés, Felipe. Sí, hola a todos, un gusto estar con ustedes de nuevo. Pues me parece curioso que Sebastián mencione ese a Italo Calvino. Yo solo he leído una novela de él y me gustó mucho, El Varón Rampante. Y curiosamente, yo me metí a un taller de literatura y estuvimos hablando un poco justamente de ese texto y de la levedad. Y no había hecho esa relación, pero sí. Y creo que por esa levedad también es lo que hace que la obra tenga esa universalidad, ¿no? Porque es un lenguaje simple que puede llegar al otro y que más allá de las diferencias culturales, pues puedo entenderlo y ponerme en el lugar de Ram. Algo que a mí me impactó mucho y lo pensaba ahora que hablaba una de las compañeras era el hecho de referirse a Rama como un hombre, pero porque él no es un hombre. Y a mí me impactó mucho es esa infancia perdida, porque hasta cuando termina la historia, él apenas tiene 18 19 años, ¿ya? Entonces es la historia y a veces uno dice, no, ¿por qué hace esto o aquello? Pero es que es un muchacho, es un niño que está viviendo, que está aprendiendo a vivir. Y eso es supremamente impactante. Y quizá lo más triste para mí fue en el orfanato, una cantidad de niños que ni siquiera se les permite soñar, ¿no? Les preguntan qué quiere ser y dice yo quiero ser funcionario. Y eso me pareció supremamente triste, ya que debido como que se les enseña de que, y ese es el problema quizá que hay con las castas, y es que se les enseña que vos naciste de una manera y te vas a quedar de esa manera hasta que te mueras, ¿no? Ninguna posibilidad de ascenso o movilidad social. Entonces, digamos, eso para mí es lo más triste, ¿ya? Que hay riqueza, hay ostentación, porque el Taj Mahal es un edificio sumamente ostentoso, ¿ya? Una muestra de amor de un rey para una reina, pero esa riqueza se queda allá, concentrada en unos pocos, ¿ya? Pero sí, la historia es muy bella. Yo nunca vi la película y me alegré de nunca haberla visto porque se puede uno acercar a a la novela de forma diferente, ¿no? Pero sí, es el reconocimiento de que, bueno,
hay historias que son universales. Y un último apunte allí, y que me parece importante, que más allá de que el libro se llama ¿Quién quiere ser millonario? Digamos que a mí me gustó mucho darme cuenta de que el propósito de Rama no es ser millonario, ¿ya? El dinero que él después de todo quería era un medio para alcanzar su felicidad, para rescatar a aquella mujer que amaba, ¿ya? Y eso es lo que a veces olvidamos mucho, ¿no? A veces creemos que la meta es el dinero y es a veces algo que yo también trabajo con mis estudiantes, que la meta no es el dinero, ¿no? El dinero es un medio para que alcances tus sueños. Y ese recordatorio me parece muy importante y una lección fabulosa del libro. Y gracias, Sebastián, me gustó mucho el comentario sobre Ítalo Calvino. Gracias, Andrés. Voy a complementar, a sumar a lo que estás diciendo, que yo creo que el título hay algo que a mí me parece muy interesante en forma de pregunta, ¿cierto? ¿Quién quiere ser millonario? Y lo que narra es la pobreza, lo subterráneo que hay en Agra y en Mumbai. Y entonces es como cuando muestras desde ahí la riqueza o ciertos tipos de riqueza y el poder, porque ahí hay una actriz dorada que perdió, que cayó, ya le pasó su etapa dorada, es rica, pero está absolutamente sola, como deprimida. Entonces, esa pregunta en realidad es, ¿de verdad? Entonces, es como si uno le preguntaran, ¿de verdad quiere ser millonario? O sea, es como, ¿será que es? Y es como una interpelación al lector que a mí me pareció interesante y por eso me gusta el título, como lo eligieron para esta edición, que además es muy exclusiva, pues yo estoy impresionado con esto, pero bueno, y me parece muy lindo. Entonces, Andrés, gracias por eso y bueno, creo que por ahí vamos como, me encanta esa coincidencia, pues además con Italo Calvino también. Luisa Rodríguez. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo varios puntos de la lectura que realmente me llegaron muy al fondo de mi mente y que me tocaron mucho. Y una es una frase que dijo en su narración al principio, decía, los indios poseemos la sublime capacidad de ver el dolor y la miseria que nos rodea sin que nos afecte. Realmente esa palabra fue como, oiga, sí, a todos nos pasa, en todo el mundo pasa, llegamos a un punto de indiferencia, em, a todo lo que nos rodea, a la miseria que algunas personas tienen, que uno, gracias a Dios, pues no tiene situaciones tan dolorosas, pero que realmente es una realidad y que no lo vive solamente India, sino que lo vive en todas partes del planeta, ¿sí? Y que somos tan indolentes o tal vez no indolentes, sino que cada uno tiene, nos han metido también, cada uno tiene sus problemas y pues va hacia lo suyo e ignora, trata de ignorar al resto, al que realmente está peor que uno. Entonces esa parte me pareció súper llamativa y que uno abre como los ojos y decir, oiga, sí. Otra que me pareció súper bonito el personaje, porque el personaje realmente es encantador desde el inicio, con su bondad, porque es un niño, pero aún así no lo corrompe la vida tan dura que lo ha tenido. O sea, toda su vida ha sido dura, ha sido cruel, ha sido marcada por la maldad y aún así él es un personaje tan bonito, con un alma tan bonita, que yo creo que es como lo que a uno más le hace coger cariño al personaje. Y es, mi crimen era que yo, un huérfano, me había atrevido a convertir en propios los problemas de los demás. Uf, o sea, para mí esa parte fue él con su vida tan triste y aún así él logra como apropiarse y sentir el mismo dolor que tienen a las personas que tiene a su lado. Entonces también es como muy bonito que trae el libro adicional de que es muy fácil de leer. Yo soy una persona que hasta ahora está cogiendo el hábito de lectura, em, y llegar a este tipo de libros es como, wow, no me he equivocado en coger este hábito, no me he equivocado en unirme a Tinta y descubrir unos libros que, pues, como una persona que no lee mucho, realmente encontrarse este tipo de experiencias. Entonces, muchísimas gracias.
El libro fue encantador, el personaje fue encantador, historia encantadora. Me vi la película y la amé. A diferencia pues de otros compañeros, a mí sí me gustó. Y, y no, pues muchas gracias, en serio. Ay, muchas gracias, Luisa. Sí, procuramos como sorprender con lecturas inesperadas, llamémoslo así, que sean buenos descubrimientos literarios. Y gracias pues también por esa mirada. Amy, perdón, no sé cómo decirlo. Amy Salazar. Buenas Y noches, ¿cómo están? Amy está bien, a mí está bien. Realmente fue un bilingüismo por parte del registrador que puso el nombre en inglés, pero no tengo lío con ninguna de las dos pronunciaciones. Em, bueno, tenía muchas ganas de participar en este encuentro porque el libro me conmovió mucho. Y también el tema del encuentro es muy constructivo para mí. Algo que me impactó mucho, muchas frases del libro, situaciones que Rama decía como, soy un huérfano, pero voy a hacer esto, y la libertad que él tenía para decidir y escoger sobre su vida, y creo que es algo a lo que nos ata mucho las cosas materiales, nos atan. Si él hubiera tenido una estabilidad material, mayor, de pronto no habría defendido a su hermana. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque él habría pensado que era más fácil seguirlo, que era más fácil para la policía perseguirlo, pero como era un nadie, entonces si se iba de ciudad, ya estaba un poco libre, por decirlo así. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que fue lo que a mí más me conmovió del libro, es que últimamente me molestan mucho las miradas occidentalizadas y eurocentristas acerca de la pobreza, donde decimos, ay, pobrecitos los niños pobres, pobrecitos los niños de la India, y vemos gente sin una pizca de conciencia de clase y de pensamiento en comunidad, decir o llorar conmovidos, decir, ay, ellos disfrutan su pobreza, son felices a pesar de ser pobres. Y me encanta cómo el autor en este libro retrata la pobreza sin buscar una compasión ni una morbosidad de la pobreza que vive en ellos por parte de los lectores. Él retrata la pobreza y de una forma muy cruda y muy cruel, como es la vida del protagonista, pero no nos permite pobrecitearlo ni menospreciarlo, ni por su falta de educación, ni por su condición de huérfano, sino que realmente a mí me inspiró a respetarlo como persona, como ser humano, em, porque incluso me encantó la metáfora de la moneda y es que siempre fue por los dos lados cara. Entonces nunca fue el azar, siempre fueron las decisiones y la conciencia que él tenía acerca de la vida y acerca de lo que era correcto, lo que lo motivaba a tomar estas decisiones donde sacaba la moneda, seguramente para sentir un poco de confort acerca de la decisión o porque realmente se la consideraba su amuleto de la suerte. Pero realmente lo que más me conmovió fue cómo él logró retratar la cultura de la India sin llevarnos a caer en clichés, sin caer en discriminaciones, pues, como en señalamientos incorrectos o innecesarios, y sin hacernos buscar como un morbo a la pobreza, porque últimamente y con la gentrificación está on fire, o sea, este tema de la gente llegando a las comunidades, llegando a los pueblos, llegando a países en vía de desarrollo, a pobrecitear las infancias, a pobrecitear la gente, o no sé si han escuchado esos audios de TikTok de me encanta convivir con gente pobre porque es la rifa, huevón. A mí me estresa mucho ese tema. Entonces, algo que me gustó mucho del libro fue poder abordar la pobreza y la crudeza de la vida sin una mirada morbosa y eurocéntrica. Y creo que él lo logra hacer precisamente porque es un escritor indio o hindú para que no me fusilen luego en el grupo. Y esa fue su ventaja, precisamente ser de este país le permitió escribir con la mirada de quien vive en el país, no de quien mira con el mormo de afuera. Gracias, Amy. Yo quería agregar algo ahí y es que hay algo muy bien logrado en la novela a propósito de esto del tema social y es cómo plantea la mirada, cómo se mira la pobreza desde la India, desde las clases altas de la India o desde los medios.
de la India, ¿cierto? Que ahí hay una mirada como muy interesante. eh, y miren que hay un hecho central en la novela, que es por donde empieza todo, y es que él es sospechoso. Él es sospechoso por haberse ganado el concurso porque una persona de cierta clase y condición social, pues no podría como, no tendría cómo. Y entonces, claro, es una mirada también desde adentro de que lo vemos no solamente en la India, eso es algo que está en todo el mundo, no es un asunto, o sea, esta mirada de clase o clasista es que el de clase baja no puede acceder a ciertas cosas porque no ha tenido las oportunidades. Y eso le da como una cosa interesante que no exotice, y lo habíamos hablado ahorita, singularizar la experiencia de que no se exotice como como la novela, ¿cierto? Que no es como venga, vamos a volver esto un dechado de belleza solamente y aquí todos somos buenos porque, ¿cierto? Porque somos de un país subdesarrollado, de vías de desarrollo, como lo queramos llamar. Pues no, aquí hay un montón de conflictos, aquí también hay gente rica y gente que, pues, y hay de todo tipo de ricos, también uno no puede tampoco estereotipar la riqueza, también hay como un elemento con la riqueza estereotipada, pero como hay ciertas personas que todavía conservan estos sesgos y estas cosas. Y me acordé, hice una conexión aquí, por eso fue que me atreví pues como a comentar aquí, es que me acordé de un texto de un conocido pues que es un escritor de acá de Colombia, que se llama Luis Miguel Rivas, de un texto que se llama, una crónica que se llama Mi vida como sospechoso. Y es un cuento, es un texto como humorístico, pero es un poco como contando que cuando él lo ve en la calle, la policía siempre lo requisa, ¿cierto? Siempre le ve cara de sospechoso, ¿cierto? Entonces lo ve como, este tiene pinta de, ¿cierto? Este va a robar, esa estigmatización de ciertas características de clase que son muy particulares. Entonces hice como esa conexión porque en esta novela el tema de la sospecha está en todas está. ¿Quién se robó tal cosa? Entonces se la robaron ellos, que son los de, ¿cierto? Siempre hay una sospecha frente al que viene de unas condiciones muy complejas. Entonces, pues como para agregar un poquito a lo que está diciendo Amy ahorita. Gracias a los dos. Sara P. Hola, ¿cómo están? Pues escuchando la reunión de hoy, pues de acuerdo con muchas de las opiniones de todos, para no como repetir y pensando en algo adicional, quería puntualizar en dos cosas. Una que me pareció pues de la forma de escribir del autor, me gustó que pues en el cierre de algunas historias como que cerraba como con esa ironía, como en la historia del militar que finalmente fue el que, pues del soldado que finalmente fue el que huyó de la guerra y pues que fue, intentó ir con su familia y que realmente pues ocurrió la tragedia y perdió a toda, perdió su honor, pero también su familia, y que pasaron de considerarlo un héroe a realmente que haya sido un tramposo, o la historia de la actriz que que ideó como el plan de morir joven y que permaneciera como eternamente pues como una mujer bella y que finalmente la encuentran al mes pues en sola, abandonada y en un estado de descomposición, como lo irónico de que de lo que pues la gente espera o de la historia bonita, pero realmente pues tienen unos finales que pues me parecen como buenos cierres de esas historias. Y lo otro que, pues así como todo se basa en un juego, no sé si les pasó, pero a mí me pasaba que a medida que iba leyendo la historia, yo iba pues de los datos que le iba dando, iba pensando como, yo creo que la siguiente pregunta va a ser de pronto sobre tal dato o varios datos que le iba dando en la historia, entonces eso también enganchaba mucho a terminar la historia porque él iba soltando datos y entonces siento que eso hacía que a medida que vamos leyendo, como que estamos muy pendientes de cada detalle que de pronto se dejarían pasar, pero como pensamos en que es en parte de un concurso, me pareció pues chévere que al final fuera que dieran la pregunta después de que él contara la historia.
Gracias, Sara. Yo voy a agregar una cosa ahí también, perdón, que estoy interviniendo mucho entre De sus eso se trata. intervenciones, pero hay algo que mencionas bueno, de la estructura que ya habíamos mencionado, esa estructura narrativa basada en el programa y en cómo eso permite unos saltos temporales, ¿cierto? Y irse al pasado, irse hacia incluso un poco hacia adelante en algunos momentos. Y hay algo que yo quería como hacer notar, pues yo no sé si lo vieron, pero muchas de las narraciones que están acá en estos capítulos de este libro están narrados en primera persona en tiempo presente, ¿cierto? El tiempo en la narración no es un tiempo en pasado, casi siempre está en presente. Entonces yo voy a tal parte, hago esto, hago lo otro. Si ustedes juegan cualquier página del libro y miran cómo está contando algo, el narrador lo está contando en primera persona y en presente, que es un lenguaje muy audiovisual. Si ustedes ven, casi todo lo que está en presente es muy del audiovisual, porque en un audiovisual vemos todo en presente, ¿cierto? Todo lo estamos viendo al mismo momento en que nos lo van contando. Entonces, claro, la lectura se vuelve una especie de ir acompañando al narrador en tiempo presente por todas las peripecias que está viviendo. Yo hice el ejercicio y dije, bueno, a abrirlo en cualquier parte del libro y uno en cualquier parte encuentra que está narrando en presente. Incluso cuando hace un salto temporal, cuando dice el reverendo Timothy tal cosa, llego y estoy ahí, o sea, va al pasado, pero lo narra en presente. Siempre estamos en ese lenguaje del audiovisual y eso me parece algo muy bien logrado, que yo hasta en algún momento llegué a pensar, aquí maliciosamente, que era un libro pensado para lo cinematográfico también. Es decir, era como un libro pensado para ser visto como una película. Es algo muy extraño porque has mencionado mucho la película, pero ese presente hace que uno lo viva como en audiovisual. De hecho, todo es muy cinematográfico. Hay cosas que son no, y yo pues creo que la película me la vi en el 2008 cuando salió, pues yo no tenía y no la quise volver a ver hasta leer el libro porque no quería, yo ya no me acordaba mucho de la película, pero leer el libro era estar permanentemente en contacto como con lo audiovisual. Además, piensen en la cantidad de referencias al cine indie que hay, o sea, es excesivo. Y además el narrador las recuerda todas, eso también es una pregunta y uno puede abrirla, y es que el amigo Salim, si no me equivoco, estoy diciendo bien el nombre, era el adicto al cine, o sea, se veía todas, tenía su actor favorito y se sabía todas las películas, pero particularmente me pareció. Perdimos a Sebastián. Como si se podía llevar al cine. ¿Me escuchan bien? ¿Estoy ahí? ¿Sí? Ah, perdón, yo siento que la que se cayó fui yo. Nada, pero ya estás ¿Oyeron a avisando. Sebastián? ¿Oyeron todos a Sebastián? Alguien que me actualice porque yo me desconecté por un instante. No, Pues yo Sebastián. tampoco lo No, a escuché. Sebastián no. A mí no me Fue, escuchan. No, ya, fue Sebastián. Sebastián, que no No, pero de ya se pronto, arregló. pero de pronto es porque me falló el internet, que soy la fuente. Dale, Sebastián, qué pena, repite eso último porque No, pánico. que tiene mucho de cinematográfico, pues, y que uno siente esa referenciación permanente al cine. Yo creo que tiene mucho que ver con que esta película luego fuera llevada a, me están escuchando, ¿cierto? No. Bien. Ah, bueno. Que la pudieran llevar al cine. Yo creo que para Danny Boyle, que es el director de la película, que si no me equivoco, ya no hice mucha investigación al respecto, pero Danny Boyle tiene orígenes indios, él vive en Londres, pero él es de la India, o sea, Danny Boyle creo que tiene un ascendente indio o es de la India, y, no sé, pero dejo la tarea para que si alguien o alguien la tiene y lo sabe, pues lo puede decir, pero hay una relación cultural también del director de la película con el libro. Y yo creo que sí, para un director de cine es muy atractivo un libro como estos, porque tiene muchas escenas cinematográficas y cumple con como arcos narrativos o estrategias narrativas del cine, ¿cierto?
cómo arranca la novela, ¿cierto? Cómo se sucede entre capítulo y capítulo, el tiempo en presente, la manera de hacernos sentir las escenas. Uno siente que hay escenas, o sea, uno siente que se abre una escena y se cierra una escena. Entonces, claro, tiene mucho de cinematográfico y por eso yo creo que es un libro que fácilmente se pudo llevar al cine y hacerlo bien, porque creo que a pesar pues de pronto no nos gusta el final, porque además le meten el Bollywood ahí pues a la película, pero creo que al final sí logran capturar muchas de las escenas de una manera muy sencilla, porque creo que es fácil de atrapar el libro como desde el punto de vista audiovisual. Quería como hacer esa reflexión frente a eso, porque a mí sí me llamó mucho la atención y la cantidad, además, tiene una actriz, o sea, y se concentran un rato en la actriz, y cuando narran, por ejemplo, el asunto de Pakistán y India, ahí hay una referencia también es muy como ver una película de guerra, cuando uno ve lo de India y Pakistán y lo que sucede ahí, uno siente que está viendo una película. Me acordaba uno como una película de Oliver Stone que me vi que era como en Vietnam, no me acuerdo ya el nombre, pero era impresionante. Entonces, a mí sí me parece que hay un vínculo, por eso creo que cada vez hablamos de la película y del libro, porque sí hay un vínculo cinematográfico desde el libro mismo, no, pues no hay que verse la película, pero uno sí siente el libro como de una forma muy, muy así. Perdón, Macarena, que yo me extendí aquí un poco. La mano Maca- levantada hace rato. Dale, Macarena, para eso estás de invitado, Sebastián, por favor. Macarena. No, para nada. O sea, encuentro muy bueno las acotaciones. Yo la verdad es que no había visto la película, no la he visto la película. Y encontré, la verdad es que yo recibí el libro y dije, uff, este libro no me lo voy a leer. Y empecé a ver el chat del libro y que todos decían que no, que era bueno, que valía la pena leerlo. Y dije, bueno, ya, vamos, leámoslo. Y la verdad que lo empecé a leer, me lo leí en 2 días, me senté y no podía parar de leer. O sea, la forma en que está escrito hace que uno se enganche al libro y diga, no, que cuál es la próxima pregunta y la historia. Y la verdad es que encontré fascinante la forma de escribir el libro porque la vida del protagonista es espantosa. Me pasó lo mismo que Andrés, yo de repente sacaba los cálculos y decía, a ver, pero ¿qué edad tiene este pobre? Si le han pasado tantas cosas y no tiene ni 20 años, increíble. Pero así todo el libro es muy fácil de leer, es resulta liviano de leer, a pesar de que es terrible la historia y, pero lo encontré muy bueno, que yo creo que refleja muy bien lo que es la India, lo que es esos diferentes matices de la India, las diferentes castas y todo eso. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue la resiliencia del protagonista, o sea, cómo se llega al suelo y se vuelve a parar y vuelve a salir adelante y sigue ayudando y ayuda a mucha gente que al final, finalmente eso como que algo se le devuelve, pero me encantó eso que se vuelve a parar y nunca termina amargado. Eso es impresionante, que uno ve de repente gente que por nada termina amargado y le echa la culpa al mundo. En cambio, él no, decía, bueno, voy a tener que arrancarme, voy a tener que ir para otra parte, pero voy a seguir y sigue adelante y sigue tratando de ayudar y sigue siendo amigo de su amigo. No, la verdad que lo encontré muy bueno. Así que es un libro que yo, si hubiera ido a una librería, no lo habría comprado. Nunca. No lo habría comprado. En cambio ahora sí lo recomiendo. Y Así yo que creo que gracias, Tinta. no, qué bueno, Macarena, esa experiencia de lectura. Y yo creo que hay una cosa y es que eso de seguir al personaje, de seguirlo en sus peripecias, es como algo que creo que decía Joseph Campbell, hablando del viaje del héroe, que es un poco, queremos seguir es como un héroe, ¿cierto? Es el héroe que está ahí pasando por un viaje de vicisitudes, un montón de cosas extrañas que le suceden, horribles que le suceden y se repone y sale y bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es la aventura que sigue? Porque uno siente que está pasando de una en otra y uno, de alguna forma, y creo que esto también lo hablábamos al principio, desde el lugar de enunciación, uno logra ponerse y seguirlo porque es un perdedor. Suena duro decirlo así, pero es como yo sigo al perdedor, pero con un perdedor que se repone, o sea, un perdedor que no se deja,
que persiste a pesar de las circunstancias y que yo creo que esa lucha, ese conflicto que está muy bien construido en la novela, ¿cierto? El conflicto de la novela, que es un poco, un conflicto en la literatura es que anhela un personaje y qué se lo impide, ¿cierto? ¿Qué le impide llegar a ese anhelo? El conflicto básicamente es eso. En este personaje uno empatiza inmediatamente con él por eso, porque uno sabe que él tiene un anhelo de salir de ahí, y uno quiere que salga de ahí, uno quiere que no lo tengan donde lo tienen, ¿cierto? Y que no lo tengan como un sospechoso, uno está esperando que suceda algo con él, pero se meten, o atraviesan un montón de cosas en el camino. Yo hago siempre una comparación, pues muy pop, van a decir ustedes, Sebas, que, ¿por qué nos ponen estos ejemplos tampoco literarios? Pero si ustedes han visto la era del hielo, yo pienso, por ejemplo, en esta ardilla de la era del hielo, que está tratando de alcanzar como una nuez, o yo no sé qué es esto que trata de alcanzar, y lo persigue durante toda la película y no lo alcanza, y no lo alcanza, y uno es, bueno, ya la va a coger, no la atrapa, no la agarra. Y un poco este personaje está construido desde ahí también, el personaje como personaje está construido desde el anhelo, ¿cierto? De salir de una pobreza, de unas condiciones, y uno está dispuesto a seguirlo a ver qué le va a pasar, ¿cierto? Como, si será que sale de ahí, si será que rompe estas barreras, y uno lo persigue y se atraviesa un orfanato como este, se atraviesa lo que sucede luego, se atraviesa una familia no sé cómo. Entonces hay un montón de conflictos y en esto, digamos que es una narración en un sentido clásico, ¿cierto? Pues va de un punto A a un punto B y las dificultades que hay entre el punto A y el punto B son muy interesantes y hacen que uno diga, sufra con él, sufra en vivo y en directo, como se dice, en tiempo real con el personaje. Isabel Tobón. Hola, gracias Sebastián por los comentarios y gracias a todos por compartir sus ideas. Yo creo que nos hemos centrado mucho en el personaje de Thomas, pero también creo que la obra trabaja otros muchos personajes y logra consolidar el carácter de esos personajes, dando cuenta de una humanidad que es muy diversa. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, cómo lo trata en relación con lo religioso, creo que ahí hay una crítica fuerte de la que no hemos hablado. Me encanta como la relación de amistad, de solidaridad, de cooperación que tiene Thomas en relación con las personas con las que trabaja, con su amigo, con la actriz. Creo que esa construcción de los personajes en cada uno en su carácter es capaz de mostrarle fortalezas, debilidades, y ahí creo que hay unas sutilezas que son muy valiosas y muy interesantes como del sentido de lo humano, no como una perfección, sino como una fragilidad que también termina potenciando las acciones en la narración. El tema del tren y cómo se salva de que lo maten ahí, ¿no? Cuando llevaba el primer pago de haber trabajado con los australianos o cuando se asustó tanto cuando robaron en la Leonera en el búnker del patrón australiano, lo que significaba para él ir descubriendo el mundo a partir de esas personas con las que se encontraba. Creo que ahí hay algo de una riqueza enorme sobre lo que podríamos seguir conversando muchísimo en relación con esos personajes que él se va encontrando. Y que ahora que mencionas eso, Isabel, o sea, me encanta eso que dices porque esa humanidad se construye desde las ambigüedades, desde las dificultades, ¿cierto? Rama no es impecable, o sea, no es como un ser perfecto, sino que tiene sus cosas, ¿cierto? También cae un poco en las ciertas corrupciones, por decirlo así, en ciertos engaños que él hace, que uno los entiende desde la circunstancia, pero pues no dejan de ser muy humanos, los temores que tiene, son personajes que como decía alguien que le escuchaban estos días, decía, son como personas, ¿cierto? Uno no siente un personaje, es decir, la construcción de los personajes es tan genuina, hace que uno sienta que son personajes que uno se podría encontrar perfectamente y
relacionar con otra persona de la vida real, ¿cierto? Como decir, esto lo veo, podría ver en la vida real. Me acuerdo del veterano de guerra, que es el que cuenta la historia, y uno siente que ese veterano es como un señor que cuenta estas cosas y uno siente que podría estar con una persona como esas contándole las historias. La persona, la actriz que fue esplendorosa, ¿cierto? Que fue rutilante en algún momento y luego entra en esta decadencia, en esta necesidad de afecto, una mujer que fue hermosa, bellísima, y que tiene, yo aquí estoy haciendo memoria, pues, esta relación tóxica con alguno de con uno de estos señores pues, la trata perversamente, ¿cierto? Con el presentador, El con el que hace las preguntas, esa última escena encerrados en el baño es brutal. O sea, es como te voy a matar aquí. Y él no se veía sospechoso, él se veía culpable y él sabía en su autoconocimiento que había cometido asesinatos. Claro, después la joven abogada le cuenta que el papá no se murió y en fin, pero esa última escena encerrados en el baño es brutal, es súper conmovedora, porque él va es a vengarse de lo que le hizo a la jovencita, que además descubre que también se lo había hecho a la actriz. O sea, como el tipo es capaz de dejar un hilo suelto en la historia y después vuelve y lo atrapa y engancha y cierra. A mí esa jovencita se me había quedado como colgando en la narración y cuando al final cierra y redondea con que es la abogada, fue como, bah, buenísimo, espectacular. Y mira cómo pone estas relaciones sociales también, que las sabe narrar muy bien. Creo que hay como un cóctel donde hay una gente poderosa que se reúne y entonces muestra cómo este quiere ser amigo del este y este del otro y estos vínculos que hay. Entonces es como que todo un entramado muy bien pensado, muy bien construido, que como estructura narrativa funciona de manera contundente, ¿cierto? Es como lo que tú decías, Isabel, no deja cabo suelto por ahí, vuelve y lo ata y o sea, no es como que esto para qué me lo contaste. Uno no siente en esta novela que hay cosas que sobren desde lo narrativo. Se llama mucho como la efectividad narrativa, que lo que esté en el texto sirva para algo, y si no sirve para algo, no tiene esa función narrativa. Aquí es como que todo se aprovecha, no hay nada que se desaproveche desde el punto de vista narrativo. Ana, Y las filiaciones que es capaz de construir ahí con los personajes, porque cada una tiene un matiz muy distinto. y que cada uno Gracias. tiene una caracterización muy interesante. El amigo es obsesivo con el cine y luego lo vemos. Además hay una cosa muy linda en los personajes y es que no son estáticos, sino que con el tiempo, que no es mucho, ¿cierto? Que el tiempo es nada, pues nada es mucho y al mismo tiempo poco, pero uno siente el cambio de Salim, por ejemplo, uno siente un Salim joven, adicto al cine, etcétera, y cómo ese personaje se va transformando. O sea, todos los personajes aquí tienen una transformación, que es muy importante a la hora de construir personajes en la literatura, y es que el personaje no puede seguir siendo el mismo cuando empezó en A cuando terminó en B, sino que entre A y B pasan cosas y las cosas que pasan no afectan a los personajes, o sea, no los pueden dejar como, pues como si no les doliera, como si no sintieran, porque entonces serían un muñeco, ¿cierto? Aquí es, de verdad, son personajes que se sienten humanos porque lo que les sucede les duele, les afecta, los atraviesa, y eso hace que sus acciones cambien. Uno ve en esta novela que las acciones van cambiando en la medida en que les van sucediendo cosas. Hay un asunto que a mí me gusta mucho y es también detalles pequeñitos, pero el asunto con el dinero, no desde el punto de vista que estamos hablando ahorita, sino de cuánta plata tengo, que a veces muchos escritores se saltan cosas como se montan en un taxi y no lo pagan, por decir algo, ¿cierto? Entonces están en la narración y de un momento a otro están en un café y de un momento a otro están en un bar y no sabemos quién pagó el taxi, que son detalles que parecen como bobos, pero que cuando un escritor pone ese detalle de pagamos 10.000 pesos o tanta plata por un taxi, pues son guiños. Y en esta novela esos pequeños detalles concretos le dan algo muy bello y hasta lo vuelve una historia, ¿cierto? En el tren sucede algo con el dinero, entonces ese tipo de cosas hacen que esos detallitos le den como mucho más, como mucha más realidad pues, a la narración.
Ana Vives. Sí, yo quería decir en lo que decía Isabel que realmente la historia también nos cuenta de otros personajes. A mí me marcó mucho también el personaje que él conoce en Agra, que es el que lo lleva a la pensión y cómo termina muriendo y que a uno le hacen como ese foreshadowing de él va a coger rabia, o sea, a él lo van a infectar de rabia. Ya tú lo sabes y sabes que va a morir, pero toda esa escena de cuando él muere y lo mucho que sufre Thomas también como con esa muerte y esa escena de él entrando a llevarle el cuerpo a la mamá que lo negó por tanto tiempo y que al final pues no alcanza ni a reconocer que sí es su hijo, pero claro, cuando él hace el robo pues sí se nota que ella tiene la foto ahí que efectivamente es el hijo. Pero lo que decía Isabel me parece clave y es que es un libro que no nada más nos desarrolla un muy buen personaje, sino que hay muchos personajes secundarios súper interesantes. Y mira que al final la abogada le termina diciendo, no, seguramente él tenía algún tipo de autismo, tenía algún tipo algún tipo de enfermedad, sí, pero, pero esa conexión que él hace con esa persona, que de verdad pues no sé cómo pronunciar el nombre, pero esa conexión que él hace con esa persona, que es la primera persona que lo acoge en Agra y que marca toda su estadía en Agra y todo lo que va a pasar. Entonces me pareció muy lindo lo que decía Isabel de que sí, es una historia que se centra en un personaje principal, pero todos los personajes secundarios se sienten, como decías tú, Sebastián, como personas, se sienten como una persona que me puedo encontrar en la calle. Y ahorita que decían también lo del tren, a mí lo que decían de que él también se cuenta la historia desde la mirada de un niño. Esa, esa escena en la que él no se aguanta de contarle al otro niño la cantidad de plata que tiene. No, yo decía, aquí va a pasar algo, obviamente le van a robar la plata. Él por niño, por inocente, por decir, ok, o sea, ya por fin tengo plata y por fin puedo como presumirla. Pero claro, sin pensar con la madurez de un adulto de, ok, no puedo yo mismo boletearme de que tengo toda esta plata. Entonces... Me pareció también muy bonito eso, como que verlo desde la inocencia del niño que ha vivido tanto, pero que sigue siendo un niño y sigue siendo inocente. Ana, eso es tan lindo porque además me parece que no, que los niños no están infantilizados, así suena como redundante, ¿cierto? Los niños no son como si fueran como un estereotipo de la infancia, sino que tienen también incluso como su propio volumen, su propia forma, pero no pierden elementos de la niñez, que eso me parece muy bien logrado también, me parece muy lindo. Bueno, yo creo que podríamos seguir aquí un par de horas más porque cada detalle, cada mirada, me alegra que Isabel haya mencionado lo de los otros personajes y en especial lo del final, porque creo que esa motivación relacionada con el título, quién quiere ser millonario, el objetivo no era la plata, bueno, nos dejó reflexiones y aprendizajes muy interesantes. Creo que más allá de que hubiera sucedido en la India, como hablamos, esa singularidad de sentirlo aquí también muy cerca de nosotros, los personajes muy humanos, muy cerquita nuestro. Sebastián, te quiero dar las gracias. Ha llegado el momento de la foto, que usualmente tomamos una foto que sale en la revista, entonces los voy a invitar a que prendan su cámara, los que quieran, y nos tomamos la foto del día. Y pues bueno, yo te sigo dando eso, tú también, por favor, que se muestre que tienes el libro. Déjenme un segundo eliminar aquí este. Ay, todo muy bien, varios prendieron, un segundito. Uno, dos, tres. Va, que tengo varias hojitas. Sí, otra vez. Uno, dos, tres. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas esta noche. Sebastián, qué rico, qué rica conversación, qué rico como hay todo lo que cacharreamos, hablamos a todos también por sus miradas, qué rico que se sigan sorprendiendo, ese también es nuestro objetivo, como que los libros que les llegan sean diferentes, los sigamos sorprendiendo y justamente eso, que sean libros que uno no pasa y no compraría en una librería, de eso se trata, como aprovechar que podamos leer otras cosas y a partir de allí leer el mundo entero. Es nuestro sueño, el mundo entero.
ir por Muchas todo. gracias, Sandra, muchas gracias por la invitación, qué espacio tan bonito y de verdad, felicitaciones, qué forma de leer tan chévere, ojalá sigan disfrutándose de esto porque yo creo que es un privilegio, o sea, ustedes están en algo demasiado lindo. Yo pues quedé feliz, o sea, yo les digo, esta belleza de libro, o sea, los felicito, o sea, tintas, o sea, qué librazo, o sea, en papel, o sea, analicen el libro con todo, portada, pasta dura, hoja linda, letra grande, entonces no, un privilegio estar acá, muchas gracias por la invitación y espero haber estado a la altura de ustedes. Así fue. Muchas gracias, un abrazo para todos. Nos vemos en un mes. Feliz noche. Chao, chao. Gracias, chao. Bueno, Gracias. pues, Chao, gracias. Sebastián.